Buenísimo. Hay unas cosas que yo a lo mejor me gustaría comentarles entonces. Que las anoté por las dudas porque a lo mejor forman parte de algo que uno debería tener en cuenta y yo no me doy cuenta de habérselos dicho y a lo mejor está bueno saberlo porque como imaginarán cada una de estas cosas que vemos es un mundo, cada uno en sí mismo, ¿cierto? Podríamos adentrarnos en la cuestión de los arquetipos por muchísimo tiempo, con lo que vamos a ver hoy también y a la vez cómo eso se vincula con un montón de aspectos, con lo subjetivo, con lo colectivo, con la historia, con las religiones comparadas, porque todo tiene que ver con esto, ¿cierto? Pero bueno, lo mismo dentro del desarrollo específico que estamos haciendo en estos días, hay una cosa que yo le quería, que me parece importante decirle respecto de los arquetipos específicamente, que no lo dijimos la otra vez, que no lo dije la otra vez. Y es que no está del todo resuelto en Jung a nivel teórico esta cuestión, digamos, sino que lo rodea un poco, o a lo mejor yo soy el que no lo termina de comprender, pero he escuchado a otros que han planteado esto tal como yo se los digo. Cómo se resuelve la tensión entre el instinto y el arquetipo. Y es una cuestión que tenemos que tener en cuenta de que existe así como en sus dos dimensiones. Cuando nosotros hablamos de lo arquetípico, también nos estamos refiriendo a lo instintivo de alguna manera. Lo instintivo tiene que ver a lo mejor con la dimensión biológica de una tensión que viene desde adentro, digamos que está inscripta en la experiencia subjetiva de todos nosotros, o de todes nosotres, o de todas nosotras. A mí me da gracia porque a veces una vez estaba dando un retiro con religiosas. Eran todas monjas, pero como yo era el único varón, decía nosotros. Y me parecía injusto, ¿cierto? ¿Por qué tenía que decir nosotros si la mayoría eran mujeres? Tendría que haber dicho de última nosotras. Pero más vale, no estamos acostumbrados a eso, tenemos que ir diciendo nosotros y nosotras, o nosotres. Bueno, ese es una... A propósito lo digo a esto, es como un jueguito, digamos. Bueno, entonces tenemos la dimensión, digamos, en nuestra experiencia subjetiva, la dimensión instintiva, que está más marcada por lo biológico, pero que no existe en nosotros el instinto al modo en que existen los animales, sino que de alguna manera está culturizado. Y tiene, o sea, un perro, o sea, tiene un instinto de reproducción, no sé cómo se llamará, y si ve una perra, o sea, no va a hacer un proceso volitivo, o lo va a mediar por la cultura si lo están viendo o no, en qué lugar está, y va a dar cauce a su instinto. En el caso nuestro, bueno, no puede suceder así, pero en general el instinto está simbolizado, ¿cierto? O sea, tiene contextos, está atravesado por todo lo que somos. Y la otra parte, digamos, la otra polaridad, porque este es el otro punto que quiero decir, digamos, del instinto, tiene que ver con el arquetipo. Por ahí Jung plantea que el arquetipo sería como la dimensión psíquica o espiritualizada o culturalizada. No es tan claro. ¿Qué es antes? ¿Se acuerdan que habíamos del arquetipo la memoria histórica o el patrón de ordenamiento? Bueno, no es tan claro, pero evidentemente son las dos cosas. Entonces, sería el otro polo, digamos, el polo cultural, psíquico o espiritual, y el instinto estaría en esa dimensión. Bueno, entonces se va jugando en estos dos polos, porque cuando nosotros decimos que hay que dar lugar al arquetipo, no hay que olvidarse que tiene dos polaridades. Entonces, hay una dimensión instintiva en nosotros que excesivamente culturizada, si no tuviera espacio, también ahogaría al sujeto. O sea, tanto como cuando al arquetipo no se le da lugar para que actúe en nosotros. Entonces, yo se los tiro no para resolverlo el tema hoy, sino porque es como un juego, ¿cierto? Que nos va a servir el último encuentro, esta polaridad entre lo que pareciera más biológico y lo que pareciera más álmico, no sé qué palabra usar que nos sirva acá, para comprender que son como dos partes de algo semejante. Bueno, esto nos lleva a pensar en que para Jung la dinámica psíquica, o sea, está marcada por la tensión entre polaridades, que es a lo que él le llama, entre opuestos. O sea, ella habla
siempre de los opuestos, los opuestos. O sea, un gran opuesto, el principal conjunto de opuestos tendría que ver con el mundo inconsciente y con el mundo de la conciencia. Y los opuestos se vinculan entre sí, se interrelacionan, se ponen en tensión, se separan, se vuelven a unir. Entonces, y en eso va como dándose la dinámica de la vida psíquica. O sea, apuntamos a un proceso de integración de los opuestos. Pero como estamos energizados desde esa dimensión, tenemos una tendencia a volcarnos hacia los opuestos. Un día soy súper espiritual o súper racional, o estoy súper ubicado en la cultura y sé cómo se hacen las cosas y cómo no se hacen, y otro día, o sea, estoy del otro lado. Y a veces cuando estoy de un lado, el otro espacio me parece insignificante, cuando estoy del otro, este me parece insignificante. Esas son experiencias de polaridades. Pero todo nos configura, todo eso es parte de lo que somos y estamos llamados a integrar de alguna manera. Esto me parece importante porque, o sea, lo que vamos a desplegar un poco ahora, al hablar más de la conciencia o de la dimensión del ego o del yo. Ustedes saben que estos términos, o sea, se usan de muchas maneras diferentes y no sé si los voy a definir, pero vamos a tratar de ir acercándonos. De alguna manera hoy usamos conciencia, ego, yo, de manera semejante, ¿cierto? Cuando decimos ego no estamos pensando en ser egoísta, sino en la dimensión consciente de la psique, porque tiene una dimensión que es inconsciente, como ya estuvimos viendo un poco la otra vez. Entonces, el tema de la polaridad, y de una polaridad específica que tiene que ver con el arquetipo y el instinto, casi como partes de una misma tensión, es bueno tenerlo presente. Otro tema que va a salir en lo que describimos hoy, pero que me interesa que lo sepamos de antemano, es esto, ¿no? O sea, en la perspectiva junguiana, específicamente, o sea, los arquetipos son transpersonales. Esto ya quedó claro otra vez, pero estoy trayendo a cuenta, esto quiere decir transpersonales, que son más grandes que yo, o sea, son más amplios que la dimensión personal. Se podríamos decir transsubjetivos, van allá del sujeto particular que yo soy, ¿cierto? Por eso vienen en lo inconsciente colectivo, se transmiten, son grandes, o sea, podríamos decir, nos abarcan, nos atraviesan. Por lo tanto, tienen un contenido para la experiencia del yo o de la conciencia, un contenido al que Jung llama numinoso. O sea, numen tiene que ver con lo sagrado, con lo misterioso, con lo oculto, con lo fascinante. O sea, cuando uno se encuentra con algo, o sea, que no puede abarcar con su conciencia, queda excedido, ¿cierto? Entonces los arquetipos, o sea, no son una cosa que podemos ver directamente, ya lo vimos, pero generan un efecto en la psique como de luminosidad. Yo les dije, esto lo vamos a ver mejor seguramente en el próximo encuentro, en el que viene, pero ustedes saben que acá hay que aprender a pensar en totalidad, ¿no? Hay que pensar por partes, pero después hay que integrar todo. Pero digamos, ese arquetipo que se proyecta en la realidad exterior, o sea, nosotros no tenemos posibilidad de acceder al arquetipo directamente, entonces el arquetipo se proyecta en el afuera, podemos decir, en las construcciones que la conciencia hace y la sociedad hace, y por lo tanto tiene características sagradas, luminosas, fascinantes. Por eso para Jung el ser humano es capaz de construir religiones, construir dioses, construir mitos, porque es la proyección de su dimensión arquetípica. O sea, el arquetipo se va a proyectar en el afuera con características transpersonales. ¿Por qué es transpersonal? ¿Qué quiere decir que se proyecta? Bueno, vieron que uno siempre dice que lo que por decir una cosa que siempre se dice, y no sé si será tan así, y hay que explicarlo mucho, pero bueno, a veces lo que a uno le molesta de los demás es algo que tiene que ver conmigo, y que yo le proyecto. Ves que sos un antipático, ves que no sabes hablar con nadie, ves, y en el fondo sos vos el antipático, no sabes charlar, y lo proyectás sobre el otro. O sea, todo nuestro inconsciente está afuera, está afuera, reflejado de alguna manera, y el trabajo de la conciencia de alguna manera es verlo y poderlo incorporar, pero esto es del tercer encuentro.
Pero proyectado quiere decir que yo no lo veo en mí, que lo veo afuera de mí. Y como yo no lo veo en mí, a eso que veo afuera de mí, le doy como una consistencia, lo convierto en algo real, existente, le doy dimensión ontológica. Esto, vos sos así. Como cuando uno, disculpen, estoy así, como cuando uno dice, o sea, bueno, la famosa frase, las cosas son como somos nosotros, no como decimos que son. O sea, cuando yo defino algo, me estoy definiendo a mí mismo, de alguna manera. Porque si no hay conciencia, se vive en una proyección continua. Solamente la conciencia nos libera de las proyecciones, de todas. Del inconsciente personal, de mis heridas, traumas, lo no resuelto, de mis complejos, que sería todo un tema importantísimo que no lo vamos a ver para ver en Jung, pero también de mi inconsciente impersonal, o sea, de mi inconsciente colectivo, transpersonal, de la psique objetiva. Todo eso se proyecta, todo eso lo proyecto afuera. Si yo no lo veo como que tiene que ver conmigo, lo cosifico afuera de mí, le doy identidad y lo convierto en una realidad inamovible. Por eso leíamos en el texto, ¿se acuerdan? Del secreto de la flor de oro, cuando vimos en el último, casi al último, cuando hablamos del espíritu y el crecimiento de la conciencia. Bueno, lo vamos a desarrollar desde otro lugar un poco más hoy, pero decía que cuando la conciencia es pequeña, es decir, no crece en cuanto tal, tiende a ser conservadora, a no moverse del lugar en el que está. Porque como tienes todo su mundo inconsciente proyectado en el afuera, y a ese mundo proyectado lo ha convertido en la realidad, es muy difícil que se pueda zafar de lo que la realidad le impone, de lo que el mandato le impone, porque no lo ve como propio. Una cosa es que yo diga, Dios quiere que yo haga tal cosa, ¿y cómo vas a zafar de la voluntad de Dios? Si es la voluntad de Dios. Y otra cosa es que yo digo que Dios me di cuenta que lo que yo decía que Dios quería era una proyección mía y de un montón de otros más y de otras más. Entonces, eso libera la conciencia, la hace flexible si es consciente de que existe el fenómeno de la proyección. Mientras no sea consciente de eso, las proyecciones le manejan la vida porque él les ve o ella les ve. Dije él dije mal, él. La conciencia le ve, ontología, o sea, lo ve. Cuando digo ontología me refiero a un ser que existe en sí mismo y define la realidad. Si yo proyecto hacia afuera y lo convierto en algo real y no tengo idea que tiene que ver conmigo, bueno, eso me va a manejar la vida, porque a lo mejor antes lo proyectaban sobre la luna, sobre el sol, y bueno, sobre un montón de cosas, y eso manejaba, era la proyección de la psique. Bueno, entonces me parecía importante eso. Polaridades. Cuando hablamos del arquetipo tiene una dimensión instintiva, digamos, serían como las dos partes, digamos, de lo que viene de adentro. Cómo los arquetipos se proyectan con contenidos luminosos, trascendentales. Bueno, ahora vamos a empezar un poquito. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto específicamente? Ya me gustó, esto Sí, me yo te gustó. puedo hacer una consulta. Sí, por supuesto. ¿Quién está hablando? Dos, Ah, Tomás. dos, Tommy, excelente. dos consultas en realidad. Una era primero si alguien más se le estaba por ahí cortando un poco, era para saber Ah, si ¿se les tenía el corta? ¿Ustedes problema yo con escuchan mi bien? conexión o... Ahora no sabemos si es un problema tuyo o es un problema nuestro por el tema de las proyecciones. No, en realidad parece que, en realidad parece que nos están dando más o menos algunos. Está bien, se escucha bien. Perfecto. A ver, después lo arreglo. Y la pregunta, la otra era de la frase que vos dijiste que decía, las cosas son como somos nosotros y después como terminaba. Lo que pasa es que no me la acordaba exactamente, pero la idea de la frase tiene que ver con que las Sí, cosas la idea. no son como las vemos, sino que sí era. Las cosas no son como las vemos, sino que las vemos como somos. Un poco, o sea, no es que las cosas son así, o sea, un poco Bien, son parecidas a gracias. mí, pero cuando digo a mí, pasa que son cosas que tiene que ver con el mundo en que vivimos, no conmigo solamente. Perfecto.
Bueno, si hay algún problema de conexión, me dicen. Ahí a la Marce dice que ella se le cortó una vez, pero ya lo resolvió. Bueno, miren, ahora vamos a ver el tema del power, porque obviamente nos vamos guiando con un power. Ustedes saben que los powers siempre tienen frases de alguien. O sea, yo no escribo cosas que escriba yo, sino que cito, aunque no esté tan citado, pero voy a ir diciendo los nombres y más o menos dónde los saco. ¿Se ve el power ahora? Ahí está, ahí se está conectando. Bueno, le puse un poco ese nombre, construir una vida consciente. Porque lo de los arquetipos es muy lindo, pero sin la conciencia, o sea, como todo, o sea, no tiene ningún sentido. Porque en el fondo se requieren mutuamente. Bueno, entonces, y puse a propósito la palabra construir, porque cuando hablamos de los arquetipos, de alguna manera tenía que ver con algo dado, o sea, venimos con eso, pero la construcción tiene que ver con un posicionamiento de la conciencia. Siempre en relación a los arquetipos. Bueno, hay una tensión ahí, que usamos esta palabra dialéctica, aunque pueda tener a lo mejor otras maneras de comprenderse, yo simplemente la uso y se usa en este sentido de decir, bueno, una cosa como que está dependiendo de la otra. Son dos elementos, podríamos decir, lo inconsciente y la conciencia, que son irreductibles, uno no se convierte en el otro, pero que se requieren lo mismo mutuamente. O sea, sin esto no existe y viceversa. Entonces, y se dan en un proceso dialéctico circular, uno como que pareciera que se contrapone al otro, pero se integra y va generando como diferentes procesos. Acá hay unos términos que usa Jung que son importantes, que tiene que ver con la noción, que son los términos diferenciado e indiferenciado. Ya lo dijimos la otra vez, pero está bueno destacarlo a lo mejor. Lo inconsciente es, por definición, indiferenciado. Es decir, aunque no podemos ver las partes, nada, o sea, está todo mezclado, podríamos decir, pero mezclado cuando la conciencia lo mira. En realidad tiene podríamos decir, un modo de existencia propio, que es ese, el de la unidad, la indiferenciación. Y lo propio de la conciencia es la diferenciación, o sea, la conciencia puede distinguir, puede separar, puede ver. Bueno, lo indiferenciado por sí mismo, como que no alcanzara a tener consistencia. Y la conciencia, sin vivir arraigada en ese mundo arquetípico, es como más chiquita. De todas maneras, la conciencia, o sea, tiene un rol fundamental en el proceso de subjetivación y en convertirnos en quienes somos, y un poquito de lo que vamos a ir desarrollando. Lo primero que vamos a ver es cómo se concibe desde esta perspectiva teórica, podemos decir, de esta manera de pensar, a la luz de un autor que se llama Erich Neumann, que es un junguiano, en un libro que se llama Origen de la Conciencia. Ahí lo tengo, pero Historia y Origen de la Conciencia. Pero todas estas son textos de él, pero me gustaría que vayamos viendo un poquito, porque para él, digamos, y bueno, obviamente para los junguianos, para los que pensamos de este lugar, y me parece que para Occidente en general no vamos a tener demasiada dificultad en aceptar esto, pero para él la conciencia, por eso puse ese fruto, es un fruto del desarrollo arquetípico de la psique objetiva. Es decir, en Occidente la conciencia se ha ido desarrollando cada vez más y más, la conciencia individual. La conciencia nunca podemos hablarla de objetiva y todo es la misma conciencia, es siempre individual. Y es algo específico ese desarrollo, como lo plantean ellos, como el modo en que se ha dado en Occidente, pero es un desarrollo arquetípico. Me quedé pensando yo, o sea, a mí me dieron vuelta dos preguntas que no las respondí en mi mente del todo de la última vez. Una que la hizo Lucho Fabri, que dijo por qué la conciencia se desarraigaba, y otra que hizo Laura de si podíamos identificar qué arquetipos nos condicionaban. Y a mí me parece que la conciencia surge por un movimiento arquetípico, es decir, la que lleva toda la psique hacia la conciencia es el mismo inconsciente colectivo. O sea,
La conciencia no es una rebelión de una parte de la psique al mundo inconsciente. No es que una parte de la psique dice, no, yo me quiero hacer consciente y me voy hacia allá, sino que todo el mundo arquetípico tiende a la conciencia. Pero por la dinámica propia, digamos, o sea, la conciencia puede tener algo, que ya lo vamos a ver más adelante, en la cual ella incorpora las características propias del mundo inconsciente. Me parece que estoy hablando un poco complicado, pero incorpora características propias del mundo inconsciente en un proceso que ya lo vamos a entender después de inflación, es decir, se atribuye a sí misma los elementos arquetípicos y se considera ella absolutamente única, total. Tiene que ver con la dinámica propia, digamos, del proceso en el que surge la conciencia, y justamente ese proceso tiene que ver con la emancipación de lo inconsciente, pero que puede convertirse en un movimiento que se cierra sobre sí mismo. Y lo vamos a ver un poquito, más adelante, después un poco más explicado. Y el otro, lo que había dicho Laura sobre los arquetipos, que si podemos identificar, y yo que pensaba que en una medida sí y que en otra medida no, porque en el fondo no sabemos qué hay en lo inconsciente. De última, la interpretación junguiana es una interpretación más, entre otras posibles, a un mundo desconocido. Pero bueno, la conciencia es el fruto de un desarrollo arquetípico de la psique objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Todo nuestro inconsciente tiende a la conciencia. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que había un arquetipo fundamental, que es el arquetipo del sí mismo, que era como un sujeto del mundo inconsciente? Ese arquetipo, es decir, esa tensión interior que brota de nuestro mundo inconsciente, tiende a que yo construya mi identidad subjetiva, personal, mía, integrando todos los aspectos de lo que yo soy. Eso quiere decir el sí mismo. El sí mismo sería algo que me mueve desde adentro para que yo alguna vez sea Sergio con todas las letras, y no solamente repita, y no niegue, sino que integre todos mis aspectos de una manera originaria y creativa que sería la mía. Ese proceso es una tensión en nosotros y por eso lleva a la conciencia, porque la única forma de individualizar un proceso es que haya conciencia. Si no, sería siempre inconsciente y en todo sería exactamente igual. Bueno, entonces este hombre plantea que en el curso del desarrollo ontogenético, ya vamos viendo qué quiere decir, la conciencia del yo individual tiene que pasar a través de las mismas etapas arquetípicas que determinaron la evolución de la conciencia en la vida de la humanidad. Una de las teorías que tiene, que no es compartida por todo el mundo, pero que tiene su lógica, es que nuestra vida psíquica se parece mucho a cómo ha sido la vida psíquica de la humanidad en Occidente, por lo menos, considerada en su conjunto. Nosotros podríamos pensar, en estos términos, digamos, que la conciencia es que ya lo voy a decir después, la conciencia individual, así como tal, no existía en el ser humano, no sé cuánto tiempo tiene el ser humano sobre la Tierra, pero en los primeros seres humanos. No había conciencia de yo, Sergio, había una conciencia más como compartida. O sea, la noción de, digamos, incluso una conciencia ni siquiera demasiado diferenciada del mundo exterior, o sea, del sol, del árbol, es todo como una totalidad. La conciencia individual se va construyendo progresivamente a lo largo de la humanidad. Todos nosotros, desde el momento en que empezamos a existir, vamos reeditando, de alguna manera, lo que la historia de la humanidad, aquello que a la humanidad le llevó muchísimo tiempo ir alcanzando. La conciencia individual, así tal como la percibimos nosotros hoy, que tampoco es tan individual porque estamos más masificados creyendo que somos individuales, pero estamos más individualizados a lo mejor que en otros momentos. Digamos, la conciencia individual tal como la percibimos hoy no era una característica de hace, 500.000 años, al menos de esta manera. Eso fue un fruto que llevó muchísimo tiempo lograr. Todos nosotros, dicen,
reeditamos, el desarrollo ontogenético tiene que ver con el desarrollo personal mío, reeditamos en nuestra historia personal todo lo que la humanidad fue conquistando a lo largo del tiempo. Y acá parece que veíamos un poco de esto de la evolución de la conciencia en el encuentro pasado. Bueno, primero creemos que somos uno con la totalidad, después nos vamos dando cuenta que no, que estamos separados, vamos desarrollando capacidades para diferenciarnos. Primero, si mi papá lo dice es así, o sea, yo no tengo una conciencia propia, si mi mamá lo dice es así, si la familia en que estoy, después si la iglesia lo dice es así, si el momento histórico en que estoy lo dice es así, y sin embargo se va como progresivamente adquiriendo una conciencia individual. Eso es fruto de que nosotros tenemos grabado en nuestra psique, arquetípicamente, algo que la humanidad fue construyendo a lo largo de toda su historia. Entonces, nosotros reeditamos las mismas etapas arquetípicas que determinaron la evolución de la conciencia en la vida de la humanidad. ¿Saben por qué este dato es importante? Porque en términos de psicología analítica o psicología simbólica o junguiana o como se le quiera llamar, se estudian para poder comprender los procesos psíquicos, se hace una historia de la humanidad a través de los mitos. O sea, porque como uno proyecta su vida psíquica en el afuera, cuando una sociedad construye un mito de los orígenes, por ejemplo, está proyectando afuera cómo está percibiendo su mundo psíquico. Entonces, poder seguir, hacer un estudio de, ¿qué dicen los mitos sobre el origen? Porque capaz que algo parecido le pase a nuestra conciencia en su origen. ¿Qué dicen los mitos sobre la liberación del ser humano? Porque capaz que a nuestra conciencia pasa los mismos avatares. ¿Qué dice un mito sobre este tema? ¿Qué dicen los mitos sobre otro tema? Porque aparecen mitos con semejantes características en lugares que tal vez no tenían contacto entre sí. ¿Por qué? Porque son proyecciones de la psique sobre la afuera. Bueno, entonces, es muy importante saber que nosotros reeditamos ese proceso hasta alcanzar la conciencia. Sabiendo y teniendo en cuenta que nuestra orientación específica occidental es una entre muchas, o sea, no es que es la orientación o es el modo de comprender, o no, por supuesto que no, hay muchísimos modos de resolver la vida de la psique. Sí hay que tener en cuenta que la evolución de la conciencia, según ellos, ¿no?, como una forma, pero yo lo creo también, como una forma de evolución creativa, es el peculiar logro del sujeto occidental. La evolución creativa de la conciencia del yo significa que a través de un continuo proceso que se extiende durante miles de años, el sistema consciente ha absorbido más y más contenidos inconscientes que ha expandido progresivamente sus fronteras. ¿Qué plantea él? Que Occidente fue haciendo un proceso por el cual fue incorporando a lo largo del tiempo contenidos arquetípicos, contenidos inconscientes. Y la conciencia fue creativa porque lo fue reelaborando y se fue diferenciando. Nosotros no podríamos, o sea, por ejemplo, la ciencia contemporánea, actualmente, nos inhabilita, haría imposible que nosotros pensemos algunas cosas que se pensaba hace 10.000 años. Nosotros, por ejemplo, antes la gente no sabía que se quedaba embarazada por tener relaciones, eso nos hemos enterado mucho después. Atribuía un embarazo a otras causas, porque eso es un descubrimiento posterior. Capaz que pensaban que era Dios, que en otro momento que no tenía nada que ver con el acto sexual, o el Dios de ellos, o el sol, o la luna, o quien fuera, ponía un ser en la panza de la otra persona. ¿Por qué? Porque no había una evolución de la conciencia que pudiera diferenciar. Entonces había como una mezcla, como una totalidad. Los avances que ha ido haciendo la conciencia de tomar distancia de esas proyecciones que hacía, la ha ido haciendo hacerse cargo de algunas cuestiones y por lo tanto se ha ido individualizando la conciencia. Pero piénselo, hagamos al revés, en vez de ir a cómo fue la humanidad, vayamos a cómo somos nosotros para tratar de comprender cómo fue la humanidad. Una conciencia
que no se ha diferenciado mucho todavía, que no es consciente de su individualidad, de su protagonismo, no procesa las cosas inconscientes, las cosas que lo manejan, entonces cree que todo le pasa por algo, o sea, o el diablo le hizo tal cosa, puede ser, o Dios le mandó tal otra, o la vecina le hizo una cosa, o aquel hombre le... Pero no hay conciencia de que hay un protagonismo mío en eso. Nosotros somos a veces muy indiferenciados en nuestra vida, porque nuestra conciencia todavía no ha podido tomar distancia de los elementos inconscientes que la habitan. Y entonces los ve como existentes afuera y no puede darse cuenta de su protagonismo. Bueno, según él, la conciencia, y que me parece que en Occidente, ha ido progresivamente conquistando los elementos inconscientes que la constituyen de alguna manera y que le dan origen, y los ha ido procesando, y al darme cuenta que es algo inconsciente, ya no tiene, o sea, la misma dimensión de poder sobre mí, o sea, puedo tomar distancia. Y me va pudiendo convertir en un individuo. O sea, yo puedo elegir ser distinto a lo que toda mi familia quiere que yo sea, en la medida en que yo no crea que soy todo lo que mi familia pretende que yo sea. O sea, si yo me creo que la vida es como me la han transmitido mi familia, o sea, yo la voy a repetir inconscientemente, creyéndome que es una opción. En la medida que yo voy tomando distancia, ahí voy diciendo, no, bueno, pero esto opera desde mi inconsciente, por esto, por lo otro, no vamos a distinguir personal, impersonal, trascendente, transpersonal, en mi inconsciente. En la medida que yo puedo tomar distancia, puedo optar como individuo, como sujeto dueño de sus propios actos. Eso quiere decir que en Occidente la conciencia ha ido como siendo creativa para tratar con sus elementos arquetípicos, inconscientes, resolverlos y ganar, subir un escaloncito en libertad, o sea, en separación del mundo inconsciente. Es una idea clave y que me parece que es verdad. O sea, el sistema consciente ha absorbido más y más contenidos inconscientes. Absorbido quiere decir que los ha incorporado, los ha procesado y los ha separado. No lo manejan. Que han expandido progresivamente sus fronteras. Hay más cosas para decir sobre la conciencia contemporánea, pero que no es solamente esto, porque esto parece un éxito, pero no hemos tenido tanto éxito. El carácter creativo de la conciencia es un elemento, entonces, el carácter creativo de la conciencia, es decir, una conciencia que tiene protagonismo en su proceso y que no solamente es conducida inconscientemente. Me da gracia porque parece que nos hemos dado vuelta, o sea, antes éramos súper inconsciente colectivo, que nos encantaba que nos lleve el espíritu y los arquetipos y todo eso, y ahora, o sea, el éxito está en que nos hemos podido separar de eso. Bueno, justamente esto es lo dialéctico. El carácter creativo de la conciencia es un elemento central del canon cultural de Occidente. Y él plantea que solo aquí los comienzos creativos de la individualidad han sido asumidos por lo colectivo y presentados como ideal de todo desarrollo individual. Yo creo que sí, al menos como ideal, presentamos como modelo el poder ser individuos. Entonces, Occidente, de alguna manera, me parece que avanza hacia la diferenciación consciente. Diferenciación, recuerden el término, un término más bien técnico, podríamos decir. Diferenciación consciente, es decir, separarse de los contenidos inconscientes que la pueden estar manejando. Pero ojo, porque una conciencia, ya lo vamos a decir después, pero lo adelanto, desarraigada también de su mundo inconsciente, se convierte en una conciencia alienada, y una conciencia alienada tampoco libera. La creatividad de la conciencia, pero esto me parece una buena noticia, yo creo que la podemos corroborar de alguna manera en el desarrollo que vamos teniendo como Occidente, aunque experimentemos tanta desazón. De hecho, a mí, ¿saben por qué me interesan estos temas? Esto tiene que ver con algo más personal, pero porque justamente me parece que vivimos con una conciencia alienada, que si no toma conciencia de sí, o sea, es susceptible de ser manejada, digamos. Entonces la única forma de ser libre es ser conscientes. Pero de alguna manera, y creo que no somos tantos, y por eso tenemos que trabajar mucho,
Pero de alguna manera Occidente tiene esto. Miren, a mí me gustó esto. La creatividad y la conciencia puede verse amenazada por totalitarismos religiosos o políticos, o sea, debido a que cualquier fijación autoritaria del canon, fijación autoritaria del canon quiere decir pararte en una parte del proceso. Yo me acuerdo que, lo voy a citar a Lawrence Freeman, porque acá anda Magdalena, la traductora de sus libros, el director internacional de la Comunidad para la Meditación Cristiana, dice que todo fundamentalismo es haberse quedado en una parte de la evolución de algo. Cuando uno se queda en una parte de la evolución de una idea, de un concepto, de una vida, de lo que sea, se convierte en fundamentalista porque lo convierte en lo definitivo. Bueno, esa creatividad de la conciencia, que va adquiriendo cada mayor libertad en este sentido, puede verse amenazada por totalitarismo de todo tipo, o sea, religiosos, políticos. Porque cualquier fijación autoritaria del canon, que dice, es esto, hay gente que quiere seguir viviendo en otro siglo, o sea, digamos que está bárbaro que nosotros podamos decir qué bueno que está lo de aquel siglo, qué bueno que está lo del otro, qué lindo cómo se vivía, pero no se puede pretender vivir en otro siglo, o pensar que hubo una verdad solamente en ese periodo histórico y nunca más, y que el modo de vivir es aquel y no otro. Bueno, esa es una fijación, pero es autoritaria cuando te la imponen. Puede haber procesos políticos totalitarios que fijan, o puede haber, no lo cita acá porque ellos están más preocupados por otros, en ese momento histórico, por otros procesos y todavía ni saben lo que es el neoliberalismo, pero puede haber otros modos de fijar a la conciencia, como son los dispositivos en los que vivimos hoy, que la dejan fija en un punto y creemos que vivir es consumir o que vivir tiene que ver con una dimensión estética y te fijas en un aspecto nomás y queda fijado. Pero él plantea que la conciencia puede estar amenazada por estas cuestiones. Pero sin embargo, al ver que la dinámica propia de Occidente es ir hacia adelante en la adquisición de una conciencia diferenciada y creativa, dichas fijaciones solo pueden ser provisionales, no pueden durar siempre, por la dinámica propia del sujeto occidental, según plantea. En lo que respecta al sujeto occidental, la vitalidad asimilativa de su conciencia, el yo, está más o menos asegurada. Ojalá que sea así, porque por ahora no está tan manifestada. Pero plantea que hay como una tendencia de la psique hacia el proceso de la conciencia que está bueno. Ahora, el único portador de la conciencia es el individuo, el sujeto. O sea, no, por eso son trabajos que hay que hacer individualmente, de alguna manera, en la comunidad. A mí me encanta pensar en una comunidad, en un colectivo, en términos de habilitador de lo personal, de lo subjetivo, de la individuación personal. El progreso de la ciencia, dice él, y la creciente y obvia amenaza contra la humanidad por parte de las fuerzas inconscientes exigen a su conciencia un continuo autoanálisis y expansión. El individuo es el portador de esta actividad creadora de la mente y por lo tanto permanece como el factor decisivo en todos los futuros desarrollos de Occidente. A mí esto me parece que es importante, por lo que podríamos pensar, por lo que significa, esta es una idea fija, una fijación en el canon mía, pero por lo que significa a nivel político, o sea, ¿dónde está la posibilidad de verdadero desarrollo hacia adelante? No solo en lo colectivo, sino en lo que desde lo colectivo podamos ayudar a construir en lo subjetivo. O sea, si no, o sea, estamos siempre como en un punto de enclave, que si no se desarrolla más la conciencia, justamente todo esto que estamos diciendo, estamos trabados. A mí me parece, bueno, no es esto lo que quería hablar, pero digamos, me parece, ¿cuál es el problema que tiene hoy Occidente con los dispositivos patriarcales, los dispositivos neoliberales? O sea que en una falsa... que en una ilusión de individualidad y de conciencia, o sea, somos portadores, por una conciencia alienada, de contenidos inconscientes proyectados sobre los demás, que los queremos convertir en la realidad. Y a mí me parece que la única forma de desarticular, o sea, esos entramados, tiene que ver no solamente con una lucha política a nivel grupos, masas, votos, sino que tiene que ver mucho también, no solamente, pero también con los procesos subjetivos. Porque el individuo es el portador de la conciencia. Y un individuo capaz de ampliar su conciencia también puede
generar cosas que no se podrían generar sin eso. El sujeto... Una pregunta. Sí, Tommy. Sí, disculpe que te interrumpe. ¿Sería algo así como desde lo colectivo poder construir lo subjetivo y también al revés, tipo, desde lo subjetivo poder construir lo colectivo? Así sería, Sería. exactamente así. Porque un verdadero sujeto individualizado, o sea, construido en sí mismo, vuelve, o sea, está siempre en lo colectivo. O sea, no hay forma de que, porque el problema, el individualismo como característica propia de nuestra cultura, como defecto propio de nuestra cultura, que todos lo decimos, pero capaz que la mayoría de nosotros lo somos, digamos, el individualismo como problema tiene que ver con una conciencia que no sea verdaderamente individualizado en relación con su mundo arquetípico, que es un mundo comunitario en realidad, porque lo compartimos todo, sino que es una conciencia alienada, cree que existe por sí misma, que flota en el aire. O sea, ese individuo es un individuo enfermo en realidad. El verdadero individuo, el individuo arraigado en su psique arquetípica y por lo tanto en la comunidad, porque es lo que compartimos todos. Pero a la vez, o sea, es necesario una comunidad que habilite lo individual, la diferencia. Porque si no es una comunidad que impone a los demás sus construcciones. Y eso Claro, no que da no sea lugar al autoritario. individualismo. Exactamente. O sea, vos tenés derecho de vivir, yo no soy sin el otro, exactamente. Y el otro me tiene que dejar ser a mí quien yo quiera ser, o pueda ser, o lo que vaya descubriendo que estoy llamado a ser. Entonces son las dos cosas importantes. Por eso, ahí habría tantas cosas para decir. Bueno, pero sería eso, ida y vuelta. El sujeto con conciencia individualizada de nuestra época es un sujeto tardío, esto es importante. Lo individual, la conciencia, así como de alguna manera emancipada, es tardía en la historia de la conciencia de la humanidad, de la psique. Recuerden que les mando los PowerPoints por cualquier cosa, cuya estructura se levanta sobre tempranas capas preindividuales, de las cuales la conciencia individual se ha separado por sí misma, paso a paso, hace un esfuerzo para la conciencia llegar a ser individual. ¿No? Como un esfuerzo. Díganme si no es un esfuerzo para todos nosotros llegar a ser individuales y no solamente la repetición de lo que aprendimos en el colegio, de lo que dijeron nuestros padres, de lo que enseña la iglesia, de lo que vivimos en todas partes. O sea, ¿quién se anima a ser individual? Entonces es un esfuerzo que se conquista paso a paso. Y a la conciencia, a nivel, digamos, historia, también le ha costado bastante. ¿Qué quiere decir eso? Que es frágil. O sea, tiene una contextura frágil. Pero, para afianzarse, o sea, digamos, es necesario que esta conciencia personal esté construida en relación con los contenidos transpersonales de lo inconsciente. O sea, que no termine creciendo y desarraigada a tal punto que caiga enferma. Porque ya decíamos un poco la otra vez este peligro, pero no quiero adelantarme, sino ya un poquito más adelante tengo que decir unas cosas. En la medida en que los datos puramente personales entran en asociación con lo transpersonal y en que el aspecto colectivo humano es redescubierto y comienza a cobrar vida, nuevos insights, o sea, darme cuenta, nuevas penetraciones intelectuales, emocionales, afectivas, psíquicas, qué sé yo, nuevas posibilidades de vida, se agregan a la rígida personalidad del sujeto moderno, estrechamente personalista y poseedor de un alma enferma. Porque lo que está planteando acá, que el sujeto moderno, al haberse desarrollado, cree que la conciencia sola es la constructora de su destino o de su identidad, y se ha separado de un mundo como que para él es desconocido de alguna manera. ¿Por qué amo a esta persona? ¿Por qué estoy en esta causa? ¿Por qué me interesan aquellas cosas? Ahí que alguien lo puede definir. Una conciencia que pretenda definirlo todo como si fuera la razón de todo y en sí misma se pudiera fundamentar la totalidad de la existencia, una conciencia empobrecida, eso ya lo veíamos la otra vez. Entonces es necesario que esté vinculada, cada uno le encontrará la manera, con ese mundo arquetípico, para no perderse a sí misma. Miren esto que importante. La reducción de lo transpersonal a lo personal surge de una tendencia que alguna vez tuvo un significado muy profundo. O sea, surge del proceso arquetípico y retira las proyecciones.
Eso es muy importante. O sea, la reducción de lo transpersonal a lo personal es muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Yo saco mi arquetipo de la proyección externa que la había convertido en un dios que me mandaba o en un demonio que no me dejaba vivir, y entonces ese es un contenido transpersonal proyectado. Lo elaboré, me di cuenta que no, que ese dios tenía un montón de cosas mías, lo reeduqué, o sea, lo llevé a lo personal. ¿Entienden lo que estoy queriendo decir? Ese demonio que yo veía afuera, no, era una sombra mía, o sea, no, nadie me está haciendo ningún trabajo para que yo no logre tal cosa, o sea, tal vez, capaz que hay alguna actitud que tiene que ver conmigo o mi posicionamiento frente a la vida que hace que no suceda o que suceda tal cosa. Bueno, eso quiere decir que a lo transpersonal lo convertí en personal, o sea, lo elaboré y me hice cargo. Eso como proceso tiene un significado muy profundo y es muy importante. Pero la crisis de la conciencia moderna lo ha vuelto carente, lo ha vuelto carente de sentido e importancia. Cuando la conciencia se ha absolutamente diferenciado y separado y no existe nada más que ella, nos vamos al otro extremo. Entonces lo personal, lo subjetivo, se desarrolla a partir de lo transpersonal, separándose a sí mismo de este, pero a pesar de la conciencia del yo, siempre permaneciendo enraizado en él. Esto sería una clave, ¿entienden? O sea, estamos llamados de alguna forma, o sea, mejor dicho, nuestra conciencia se desarrolla con salud o podemos caminar hacia la integración de toda nuestra personalidad, así que, no sé, convertirnos en sujetos cada vez más consistentes en cuanto a hacia dónde queremos ir, qué queremos ser, en la medida en que nos vamos separando de lo transpersonal. Pero a la vez no tenemos que perder arraigo con esa dimensión que es más grande que nosotros. Y eso es un gran desafío. Es necesario para la estructura de la personalidad que los contenidos que originalmente formaban las deidades transpersonales, se supone que este texto lo tenemos que comprender a la luz de lo que decía en todo este tiempo. Es necesario para la estructura de la personalidad, o sea, para que yo tenga una estructura medianamente consistente, de alguna forma, ¿no? No solamente esto, que los contenidos que originalmente tomaban la forma de deidades transpersonales acaban experimentándose finalmente como contenidos de la psique humana. No todo lo que nosotros hemos proyectado hacia afuera hemos convertido en lo que sea que nos dice existe, sino que es necesario que yo lo haya podido elaborar. Pero este proceso deja de ser peligroso para la vida psíquica solo cuando la psique se reconoce a sí misma como suprapersonal, como un mundo luminoso de hechos transpersonales. Es decir, yo tengo que retirar mis proyecciones luminosas de la afuera, de alguna manera, pero no debo perder conciencia de que eso me habita de alguna forma. Y que hay un misterio, que es lo inconsciente, de donde yo bebo. Después cada uno lo resolverá teológicamente, si tiene fe o se mueve en campo. Pero a nivel de la estructura de la psique, tiene que ver con esto. Todo eso, de lo que venimos hablando, es a lo que Jung llama individuación. El proceso de individuación tiene que ver con esto. Es un término que lo usa él nomás, hoy no es para nada famoso ni demasiado acepto ese término, pero tiene que ver con esto, con constituirme en sujeto, yo. Y él define en el texto las relaciones entre el yo y el inconsciente, un librito de Jung. Dice, individuación significa llegar a ser un ente singular. O sea, un ente singular, bueno, llegar a ser Sergio, no la repetición, no solo es lo que mi papá, mi mamá esperaban, ni la institución, ni la sociedad, y todos esperaban, que eso está, sin duda, me atraviesa, pero llegar a ser yo también, llegar a ser un ente individual. Y en cuanto entendemos por individualidad nuestra singularidad más íntima, porque ¿qué es lo que nos hace diferentes unos de otros? ¿Qué nos distingue en el fondo?
eso. En ese sentido, esa singularidad íntima, última e incomparable, llegar a ser sí mismo, ¿ven? O sea, el término sí mismo, llegar a ser eso. De modo que individuación podría traducirse también como por realización de sí mismo o realización de sí. Jung nos diría, como diría toda la perspectiva de Occidente, ojo, atravesada por una perspectiva de estas características, tiende al sujeto individual. O sea, el objetivo, ¿cuál sería de nuestra vida, según esto? Y bueno, individuarnos. Ninguno de nosotros quiere ser una repetición, pero somos una repetición en un montón de cosas. Y está bueno que lo seamos en algún aspecto si lo elegimos. Si no lo elegimos, no está bueno. Jung dice en una parte que la unilateralidad de la conciencia, una postura unilateral, es decir, que yo elija esto o aquello entre distintas opciones, si es consciente, está bueno porque es signo de un gran trabajo de civilización, de cultura, es decir, de un proceso. Ahora, si es inconsciente, si yo soy eso porque no tuve opción, porque mi mundo inconsciente me fue llevando, es signo de barbarie. Bueno, ¿cómo se da el proceso de individuación para Jung? Que acá está este dibujito que tengo menos idea para hacer dibujitos en la computadora, que imagínense, de este PowerPoint, lo que más tiempo me llegó fue poner esos circulitos uno al lado de otro, o uno arriba de otro, hasta que desistí. No hice la rayita del medio, porque hay una rayita al medio que ya era muy elaborado. Y por ahí hay algunos, si ustedes miran bien el segundo, bueno, hay uno que hay dos superpuestos, porque no sabía cómo borrar el de abajo, bueno, así que están ahí. Miren, Jung plantea que o esta línea plantea, porque esto no lo escribe Jung, esto lo escribe Neumann, lo hace otro, ¿cómo se llama? Edinger, este dibujito. En un primer momento el ego, el yo, la conciencia, está absorbida en el mundo inconsciente. Eso es lo que quiere decir con sí mismo. Es decir, no hay conciencia, está ahí adentro. Imagínate un bebé, no tiene conciencia, es un chico de 3 años, capaz que un poquito más, pero no tiene tanta conciencia en la separación de su individualidad, podríamos decir. El proceso de individuación apunta a lo que está en el cuarto esquema, en donde el ego está diferenciado de lo inconsciente o del sí mismo, pero hay un link, una conexión entre ambos. Ustedes tendrían que imaginar una línea que une el ego con el sí mismo. Una línea saludable, en donde el ego se diferencia de sus contenidos inconscientes, pero a la vez se sabe fruto de un mundo inconsciente, transpersonal, ¿entiendes? Un mundo luminoso. Pero se posiciona. Acá hay mucha gente, por eso uso estas imágenes, o sea, en términos religiosos, hay muchos de ustedes son muy religiosos, como yo, pero podrían decir, de alguna manera, que un ego, si el sí mismo fuera Dios, un ego en la primera etapa es un ego que no piensa. O sea, ¿qué dice Dios? Bueno, hace lo que Dios dice y punto. Que nunca sabe qué dijo Dios en el fondo. Pero digamos, en el cuarto punto, un ego diferenciado se posiciona frente a todos esos contenidos. Bueno, no, yo quiero esto, ¿qué decís vos? Bueno, ¿cuál es el acuerdo entre el ego y el sí mismo? Ese es un ego crecido y diferenciado. Un ego que está absorbido en su mundo religioso. Ustedes recuerden que lo religioso es, en gran medida, o sea, una proyección del mundo arquetípico. Un ego que no tiene libertad frente a Dios, ese ego, por esto va a ser muy importante a los que vivan esta experiencia, no es un ego diferenciado, sino hay una personalidad individual. Está absorbida en el mundo arquetípico. Entre una cosa y otra, entre este totalmente absorbido y el otro que es totalmente diferenciado, lo cual nunca se alcanza, según dicen ellos, y yo creo que es verdad, en la historia, un ego totalmente diferenciado de su mundo inconsciente, que puede tomar postura, alimentarse de ese mundo y a la vez, o sea, no existe en lo concreto, pero es el objetivo definitivo. Entre esos dos tenés como un proceso increciendo, ¿cierto? Un ego que está un poco diferenciado, pero muy metido en lo inconsciente, un ego que está mucho más diferenciado y metido en lo inconsciente. Es decir, es un ego que, bueno, sí se sabe individual, sabe que toma por ejemplo, el tercero toma sus propias decisiones,
pero sigue teniendo miedo a algo, a las estrellas, al sol, a Dios, al otro, a los demás. Es un ego que todavía está proyectando cosas no resueltas de alguna manera en el afuera, ¿entiendes? O sea, bueno, ya está, no vamos a cortar ahí. Esto significa que se da una dialéctica, o sea, como decíamos antes, entre el ego, o sea, yo, la conciencia y el sí mismo. Ese es el proceso de desarrollo de la psique para Jung. Una continua dialéctica. El proceso de individuación se da mediante la dialéctica continua y progresiva entre estos dos polos. El proceso de alternancia entre la unión del ego con el sí mismo y la separación de ambos parece acontecer repetidamente. A veces está totalmente absorbido y a veces está separado. Ya lo vamos un poquito más adelante. Así este proceso circular, o más bien espiralado, porque no es un círculo siempre en el mismo lugar. Si ustedes prestan atención, se van a enfrentar nos hemos enfrentado a lo largo de nuestra vida y lo seguiremos haciendo, con muchos problemas similares, pero parados en otros lugares. Entonces quiere decir que volvemos a cosas anteriores, pero no volvemos, o sea, de la misma manera, ni en realidad son las cosas anteriores. Entonces hay un proceso espiralado, y que lo podés hacer ascendente, cuando hay conciencia, cuando hay un verdadero trabajo. O sea, esto no es que se va a dar porque sí. Si alguien no lo quiere hacer o no lo puede hacer, estará siempre en el mismo lugar. No sé, para mí no está bueno, pero para esa gente está bueno, qué sé yo. Digamos, pero como se lo plantea acá, esta dialéctica es espiralada. Así este proceso circular, o más bien espiralado, expresa el modo básico de desarrollo psicológico del nacimiento a la muerte. Es decir, el ser humano estaría siempre en ese proceso. Si bien hay etapas, se podría hacer una diferenciación en etapas. Lo que pasa es que un niño, obviamente, está más sumergido en el mundo inconsciente y un adulto. Lo gracioso es que de un niño podemos saber que está sumergido en el mundo inconsciente. Ya de un adulto no podemos saber si salió del mundo inconsciente alguna vez. Pero se supone que tendríamos que tomar cierta distancia. En este proceso en el cual, miren, cuando el ego está metido dentro del inconsciente, este punto, lástima que no le puse numeritos, sería el 1, ego adentro de sí mismo, significa un proceso que Jung le llama inflación psíquica. Es decir, la conciencia se ha apropiado de los contenidos inconscientes y se los atribuye a sí mismo. El ego se autopercibe desde perspectivas que lo exceden. Miren, es decir, un ego, o sea, no individualizado, no singularizado, no subjetivado y totalmente atravesado por el mundo inconsciente en un estado de inflación psíquica, se atribuye los contenidos propios del mundo arquetípico, que es luminoso, que es transpersonal, que es grande. Entonces, le trae muchos problemas porque, qué sé yo, es muy común, por ejemplo, que una persona se identifique con un arquetipo y crea que eso es todo lo que es. E incorpora las características transpersonales de eso. Entonces, no sé, no quiero hacer siempre el mismo ejemplo, pero por ejemplo, no sé, el profesor, por poner un ejemplo tonto, el arquetipo del profesor, pero cree que eso, él encarna el arquetipo, es el profesor, no es que hace de profesor, es el profesor, y entonces eso significa un montón de demandas, un montón de esfuerzos, un montón de cosas, y va anulando otros aspectos, porque ha caído en un proceso de inflación psíquica, es decir, la psique se ha inflado, es decir, como el dólar, la psique se ha inflado porque ha incorporado cosas que le exceden, pero no son parte de ella. Es desastroso. Una madre que cree que hay inflación psíquica, que solamente es y tiene todas las demandas y todos los atributos y cae en una especie de omnipotencia, es una inflación psíquica. Y así nos pasa en un montón de características. Acá da un ejemplo muy interesante en otro libro. Mire, este es Marie-Louise Bonfrance, una psicóloga junguiana, y a mí siempre me gustó porque este ejemplo que pone de inflación psíquica, que nada que ver. Hay un arquetipo que ellos estudian que se llama el puer eternus, que tiene que ver con el joven eterno, Peter Pan, el que siempre quiere ser joven, y eso es una tendencia de la psique, de alguna manera, que hay que integrarla porque el puer eterno en sentido positivo tiene que ver con la vivificación continua, con volver a empezar, con la primavera de la vida, siempre continua. Pero cuando se ha
caído en un proceso de inflación psíquica y la psique se ha identificado de alguna manera con ese arquetipo, por ejemplo, es un problema. Miren cómo lo describe acá. Todo esto lleva a una forma de neurosis que Baynes, que no sé quién es, ha descrito como la vida provisional, es decir, la extraña actitud y sensación de alguien que aún no está en la vida real. Por el momento el individuo hace esto o aquello, pero ya se trate de una pareja o un trabajo, todavía no es lo que realmente deseaba y siempre alberga la fantasía de que en algún momento del futuro llegará lo real. Si esta actitud se prolonga, implica un rechazo constante a implicarse en el momento presente. Esto suele ir acompañado en mayor o menor grado de un complejo de Salvador o de Mesías, con la secreta convicción de que un día, o sea, no todavía, de que un día podrá salvar el mundo, de que encontrará la última palabra en filosofía, en religión, política o arte o cualquier otra cosa. Puede llegar al extremo de convertirse en una típica megalomanía patológica o puede haber leves indicios de ella en la idea de que su momento aún no ha llegado. Lo que más teme un individuo así es estar atado a lo que sea. Siente un miedo terrorífico a ser definido, fijado, de entrar completamente en el tiempo y el espacio y de ser el ser humano singular que cada uno es. Siempre alberga el miedo de verse atrapado en una situación de la que le sea imposible escabullirse. Prefiere ser todo en potencia, dice en otro libro, pero nada en acto en la realidad. Eso es un proceso de inflación, o sea, está identificado con arquetipo, no puede pasar, no puede dar un paso, salir de ahí. Cuando nosotros hablamos de la conciencia alienada, la conciencia alienada, separada, es una conciencia inflada. Puede haber una inflación psíquica de la conciencia en cuanto tal, si pierde arraigo, digamos, con sus fundamentos. Querer es poder. Yo puedo, la meritocracia, yo puedo ser lo que yo quiera, si no pudiste es porque no quisiste. Todo eso puede ser característica de una conciencia inflada, o sea, porque el único que es todo eso es el mundo inconsciente, que es el mundo luminoso. Una conciencia individual no tiene esas características, es limitada en el tiempo, en el espacio, en sus capacidades, en lo que ha desarrollado, en su vida emocional. Pero si se infla, si adquiere si se separa de lo inconsciente porque se autoapropia de esas características, es un riesgo. Otro modo de inflación psíquica es la proyección inconsciente de los arquetipos, ya lo hemos visto esto, que mantiene absorbido al ego. Es decir, acá yo no me identifiqué con nada, pero puse todos los arquetipos afuera, todas las normas, todas las leyes, los dioses, hablo así porque vi vikingos y entonces me gusta hablar de los dioses. Los dioses, todas esas cosas, una conciencia, una inflación psíquica tiene que ver con que toda esa gente me maneja la vida a mí, entonces todos saben lo que yo tengo que hacer. La conciencia no sabe nada, solamente puede elegir en relación a eso. Quiere decir que el mundo arquetípico ha tomado posesión de la vida consciente. Entonces ese es un fenómeno que forma parte de nuestro proceso, no es que nunca lo tengamos, porque puede estar proyectado en una causa, puede estar proyectado en una idea política, puede estar proyectado en una persona. O sea, nuestro mundo inconsciente puede estar proyectado en millones de lugares. Y si nosotros no tomamos conciencia, estamos en una situación de inflación psíquica. Pero no es para asustarse, es para tomar conciencia de que existe. ¿Cuál es el proceso arquetípico? Cuando yo digo arquetípico, quiere decir que la psique te va a llevar de alguna manera eso, sola. Es el de alienación psíquica. Y este tiene que ver con la separación. Primero, una psique absorbida en el mundo arquetípico, de golpe, ¿vieron cuando te das cuenta que todo eso era mentira? Entonces cortas con toda esta persona, no es todo lo que yo imaginaba, nunca más la hablo, entonces me separé. Esto puede pasar con la religión, no sirve nada de eso, con los padres, ¿sí? Padres muy absorbentes, o sea, donde uno proyectó su mundo arquetípico, o una institución muy absorbente, donde uno proyectó su mundo arquetípico, entonces tiene dominio sobre mí, un día me doy cuenta, me voy, ahí iba a decir me voy, o sea, me voy,
y me separo. Y nada de eso sirve. Cuando yo hago un corte drástico y absoluto, que es necesario hacerlo, no sé por qué, por qué tuve un corte drástico con mis auriculares, anda a saber qué me está diciendo mi propia psique. Digamos, cuando uno hace eso, es que es necesario, o sea, corta con el mundo arquetípico. O sea, la conciencia se aliena. Lo que pasa es que tampoco está bueno estar solamente, porque el otro sigue existiendo ahí. Pero, ¿en qué consiste la alienación psíquica? En un desprendimiento del ego, que el ego hace de los contenidos arquetípicos. Esto lo traje a colación porque, bueno, en los libros habla de los mitos, yo no voy a hablar de todo eso porque hay el mito de, por ejemplo, en el Edén, en el paraíso, que cuenta el Génesis, cuando Adán y Eva se dan cuenta, o sea, leído arquetípicamente, o sea, se individualizaron, o sea, dejaron de ser alguien que hacía solo lo que Dios quería y tomaron una decisión propia. ¿Pero qué le significó eso? La caída. La experiencia de alienación psíquica siempre está marcado por la culpa, por el miedo. O sea, siempre hay como una ruptura. Si alguien ha tenido que pelearse con sus padres para poder ser sí mismo o sí misma, siempre hay una culpa en eso. Si alguien ha tenido que cortar con una institución en algún aspecto porque le impedía la conciencia más alta, siente una culpa, al menos momentánea. Y así, siempre que se rompe con esto, siempre la experiencia de la alienación psíquica de caída se experimenta como caída culposa. Bueno, esto es muy interesante, según ellos, cómo aparecen los sueños, en los mitos y en un montón de cosas. Pero representa el nacimiento de la conciencia, que es vivido como un crimen que aliena al sujeto de Dios y de su originaria totalidad preconsciente. ¿Entienden? Después tiene que... Bueno, como es dialéctico, se va a empezar a relacionar de nuevo con ese mundo arquetípico y así. ¿Entienden? Bueno, a mí me encanta pensar esto. A mí no me ha pasado tan así, me ha pasado con otras cosas, pero por eso pongo ejemplo, a lo mejor no tiene que ver conmigo, pero con los padres me parece que sucede, o sí, me puede haber sucedido si me pongo a pensarlo. Pero uno puede cortar a veces abruptamente y no quiere saber nada más y bueno, después otro día vuelve, pero vuelve distinto. Cuando se da la verdadera relación en donde el padre no le va a definir la vida al hijo, el hijo se va a poder posicionar frente al padre y ser quien quiere ser, y hay un vínculo real entre los dos, estaríamos hablando de un arquetipo, de un mundo arquetípico y un mundo consciente con cierta consistencia, digamos así. Pero mientras sea, o me voy de la casa y no los hablo nunca más, a no ser que ellos no quieran, pero si una decisión mía, me voy de la casa y no hablo nunca más, o tengo que hacer todo lo que ellos quieren, estoy o en la inflación o en la alienación. Pongo ese ejemplo como para, pero eso tiene que ver con, pongo un ejemplo de la vida cotidiana para pensar nuestro mundo interno. Esto entonces es muy importante, ya se nos va acabando un poco el tiempo, pero esto es muy importante porque nos hace dar cuenta de que la vida consciente, la conciencia determina el ordenamiento inconsciente. Es decir, no es solamente que los arquetipos conducen nuestra vida, sino que nuestra vida consciente también tiene su influencia sobre el modo en que se organiza el mundo inconsciente. Esto es muy importante, porque depende cómo nos posicionemos nosotros, cómo nos vamos a ir configurando. O sea, vos podés hoy estar muy vinculado a una dimensión arquetípica de tu vida, pero tu posicionamiento, tu modo de resolverlo, tu modo de verlo, bueno, te llevó a cosas que vos nunca te hubieras imaginado y te conectaste con otras fuentes internas que te llevaron hacia otra parte. Pero tuvo que ver con tus posicionamientos conscientes, si no, nunca hubieras dado ningún paso. Bueno, tuvo que ver con, qué sé yo, que se agita dentro de nosotros, pero también tuvo que ver con el modo en que vos resolviste conscientemente algunas cuestiones. Si vos, o sea, si vos eras muy capitalista, estabas posicionado dentro de ese mundo solamente, y te pusiste a leer a Gramsci, a autores más de la izquierda, y tu conciencia empezó a incorporar otras ideas, y va a influir sí o sí en algún momento en qué brote de adentro mío también, que empiece a darle sentido a mi vida, desde dónde venga. Si yo estaba muy marcado por una sociedad patriarcal o pertenecía
a la iglesia, y tenía toda una institución incorporada, pero empiezo a leer sobre la perspectiva de género y empiezo a leer sobre religiones comparadas y un montón de cosas, bueno, evidentemente ese acercamiento de mi mundo consciente hacia otras cuestiones que son posicionamientos por alguna razón también, porque de alguna manera me viene, pero va a determinar a qué dé lugar yo que brote de adentro mío. Entonces el posicionamiento consciente es fundamental. Nadie crea que si toma decisiones, su vida no se va a descarriar de alguna manera hacia lo que nunca esperaba que se iba a descarriar. Si estar encarrilado consiste en ser siempre igual. Porque lo que leamos, lo que pensemos, lo que reflexionemos, lo que hagamos, conscientemente, determinará qué vaya sucediendo. Por eso es tan importante ser consciente para que podamos tomar elecciones. Vamos a saltar esto. Estos dos textos tan lindos, pero los salte, porque me parece más complicado y tiene que ver con esto que estoy diciendo. Y quiero terminar con esto. Ahora, ¿qué es lo que permite articular estos mundos de los que estamos hablando, consciente, inconsciente, posicionamiento, ¿no? Algo a lo que Jung llama el símbolo unificador. Obviamente que Jung no es el único en estudiar el símbolo. Pero ¿dónde se articula? ¿En dónde está articulado? ¿Dónde encuentran unidad nuestra conciencia y nuestro inconsciente? ¿Cómo hacemos para que sean uno? Y que orienten nuestra libido, podríamos decir. La libido en términos jungianos es la energía vital, digamos, toda. Entonces, que oriente toda nuestra energía vital en una sola dirección. Es el símbolo. Mientras no hay un símbolo que unifique nuestras partes, esto es muy importante, estamos como polarizados. Ay, a ver, porque me falta una... esa frase, quiero leerla esa. Tengo miedo. Porque el conflicto cuando aparece en nuestra vida divide los opuestos, nos separa y hace que no sepamos para qué lado agarrar. No sé si le habrá pasado alguna vez. Y solamente el símbolo unificador vuelve a unir. El símbolo es el que permite unificar las diferentes dimensiones de la psique y en el cual, por tanto, las polaridades pueden ser integradas. Avancemos un poquito, pero sé que no se agarra de una. El proceso de individuación requiere de una progresiva unificación en la conciencia de dos centros principales de la psique, que son el yo y el sí mismo. Vamos con eso. El proceso de individuación requiere unificación de los dos centros, el yo y el sí mismo. Y a su vez sabemos que el sí mismo, de naturaleza arquetípica, no va con mayúscula sí mismo, me olvidé corregirlo, que el sí mismo de naturaleza arquetípica y por lo tanto psicoide, o sea, inconsciente, no puede jamás convertirse en cuanto tal en elemento consciente. Se los digo. ¿Por qué el símbolo unifica las dos partes? Porque el símbolo se constituye con elementos inconscientes y con elementos conscientes. ¿Qué es el símbolo para Jung? Es el mito, podríamos decir, porque todos nosotros vivimos en un mito que le da sentido a nuestra vida. Es eso que le da significado a nuestra vida. ¿Vieron que el que cree en la vida eterna, o sea, vive, entiende la muerte y la enfermedad desde ese lugar? El que cree en una causa de transformación de la sociedad, entiende su vida personal desde esa. Ahora, todo ese símbolo, ese mito, ese sentido construido, tiene elementos inconscientes, porque uno no puede definir, ¿por qué este símbolo es mi símbolo? ¿Por qué me atrae? ¿Por qué esto me atrae? ¿Por qué este modo de vivir me atrae? Tiene elementos inconscientes, pero a la vez tiene elementos conscientes, porque de alguna manera sé, porque lo elijo, porque estoy ahí. Esta totalidad que ofrece el símbolo no es fruto de un trabajo intelectual, dado que brota también de las profundidades inconscientes de la psique. Sin embargo, requiere que el sujeto preste atención para construirlo. Lo vamos a retomar en el próximo encuentro, porque se está haciendo largo y no quiero demorarme más de las 8:30 y quiero darle lugar a que me pregunten algo. Pero miren, el símbolo unificador, y esta es la última frase que vamos a leer, porque después vienen las características, pero lo vamos a ver en el próximo. El símbolo unificador es la forma más elevada de síntesis, el producto más perfecto del esfuerzo innato de la psique por lograr la totalidad y la autocuración, que no solo hace completo todo conflicto
asumiendo que el conflicto es tomado en serio y sufrido hasta el final, al convertirlo en un proceso creativo, sino también haciendo de este el punto de partida por una nueva expansión de la personalidad total. El símbolo unificador es tan importante, dice Jung, o sea, encontrar un símbolo que no es que lo encontramos conscientemente, sino al que tenemos que dar lugar que surja, pero también prestando atención conscientemente. El símbolo, como tiene elementos inconscientes, no es lo que vos decidís, es lo que surge y es lo que yo decido, son las dos cosas. Pero solamente el símbolo logra, digamos, que nos demos que el conflicto se convierta en un proceso creativo y en un punto de partida para una nueva expansión de la personalidad. Cuando tu vida, dice Jung, se desarma, se divide, cuando los polos... No sé si le ha pasado, le voy a dar un ejemplo concreto. Uno lleva su vida en una etapa puede ser que le pase así, donde está todo en su lugar. Está todo en su lugar. Mi familia tiene este espacio, mi vida, qué sé yo, profesional tiene este lugar, y así, y todo, y tengo una forma de entender la vida donde todo está perfectamente, o sea, todo tiene sentido, todo cierra. Y te empiezan a veces a pasar cosas donde entran en conflicto esas cuestiones, y a lo mejor lo que nunca te habías planteado aparece como conflicto. Mi familia o el trabajo. Mi marido o el otro que conoce allá. Mi mujer o esta, lo que sea. Mi novio o no mi novio. Cuando la vida se quiebra y se separan los opuestos y empieza a haber cuestiones como que tienen el mismo peso, que antes estaban integradas y no eran un conflicto entre sí, pero que ahora son conflictivas, ese momento, dice Jung, la noción de símbolo, dice Neumann en realidad, nos permite verlo como parte de un proceso creativo. Porque la psique, para resolver esa nueva separación, va a tener que recurrir a otros recursos para construir un nuevo símbolo. Y eso va a permitir que la personalidad se expanda. Me parece, yo estoy convencidísimo que es así. Ustedes saben, la mayoría de ustedes deben saber que yo era cura antes y que he sido hasta hace poco y me conocen de ahí. En un momento de mi vida, todo ocupaba un lugar perfecto. La iglesia, mi familia, mi sexualidad, todo estaba bien, o sea, todo se entendía desde ese mundo simbólico en el que vivía. Cuando eso entra en conflicto, y ya no todo ocupa el lugar que teóricamente ocupaba, se hace necesario, ya lo digo tan fácil, se hace necesario constituir un nuevo sentido que integre todos los aspectos que aparecieron y que antes no estaban presentes. Bueno, cada uno lo resolverá como puede, como le sale, pero no se puede resolver sin dar lugar a la construcción de un nuevo símbolo, de un nuevo mito, de un nuevo modo de comprender el sentido de la vida. Por eso, para mí significa un proceso de crecimiento, para otro puede ser qué sé yo qué. Pero a nivel psíquico, Jung lo interpreta como que mientras más elementos podés incorporar, o sea, más saludable es el proceso, más integra. Bueno, eso significa que el símbolo ayuda a ver al conflicto como parte de un proceso creativo y como un punto de partida para la expansión de una nueva personalidad. Y ya estoy, lo cierro acá y después vamos a seguir viendo más sobre esto. Porque me quedaron algunas cositas. No sé si alguien quiere compartir algo, decir algo. Ya voy a ver esto, pero estoy agrandando la pantalla. Bueno. Yo te puedo hacer una consulta. Sí, toda la que quieras. Parece que se me enganchan los auriculares. Ya está. A ver si la puedo armar bien la pregunta, porque era cuando decías de que nuestra vida psíquica o nuestra evolución es parecida a la evolución de la conciencia en la vida de la humanidad, que eso lo decía Newman, creo. Sí. Muy bien. A ver, ¿cómo sería el pregunta? Cosas, yo no te voy a decir, ¿cómo nosotros sabemos de la conciencia de la vida de la humanidad? Porque, por los ejemplo, o sea, Perdón, no, por los mitos que ha construido a lo largo de su historia.
por el modo en que ha comprendido, digamos, desde esta perspectiva, los mitos que han construido, las religiones que ha construido, las obras de arte que ha construido, tienen que ver con proyecciones de su psique, ¿cierto? Entonces el hacer un estudio de eso daría cuenta de cómo ha ido siendo progresivamente, cómo ha ido apropiándose progresivamente de sí la conciencia en un proceso creativo, digamos. Lo que se estudia Claro, es sí. eso. Muy bien. Tenemos promesas en los jóvenes. ¿Digo algo? Sí, por favor, Laura. Me quedé pensando qué peligroso que es que las personas de poder, religioso, político, social, sepan todo esto. Es un instrumento de poder, valga la redundancia, sobre las demás personas, sobre los individuos. Y bueno, yo creo que sí, que en gran medida sí. Un manejo se puede No llegar a sé si hacer. todo esto, me parece que sí, sí. Pueden llegar a ser un manejo muy importante en el pensamiento, en el actuar, en las decisiones de un pueblo, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese momento histórico estamos. Por eso el gran Mm. desafío es crear conciencia. Claro, la individuación, poder tener libertad, una libertad responsable. Y claro, que también hay que definir qué quiere decir responsable en estos términos, ¿cierto? ¿Hasta dónde es responsable, mío o no? Claro, Me la perfecto. anoté aquí. Gracias. Ok. Anybody else? ¿Estamos? Bueno, a mí esta parte me gusta más que que la de los arquetipos. Está muy bueno. Gente, bueno, si nadie más dice nada, cortamos, miren, 8:32. Los que me conocen de antes saben que la puntualidad es uno de mis grandes méritos. Mentira. Así que estaría bueno que vayamos cerrando, si Lo que nadie le quiere decir deber, nada. tenemos que repasar los apuntes y revisar todo porque hay mucho material para digerir aquí. Buenísimo. Sí, el PowerPoint se los voy a mandar y de hecho el video, estos videitos también se los voy a mandar. No es una grabación porque este Meet no tiene para grabar, pero sí lo grabo con un programita que le va a aparecer lo que yo veía cuando les hablaba, que son el cuadro y a la vez el PowerPoint al lado. Pero bueno, el audio está y los textos están. Así que bueno. Bueno, Gracias. un gusto. Nos estamos viendo Igualmente. el Chao, martes que gracias. viene. Gracias, Sergio. Un placer. Nos Chau, Bueno, chau. vemos. nos vemos, que anden bien. Adiós.